reposición pues puede incidir en la libertad del probable responsable, que bueno, tú sabes, va cambiando de nombre conforme el juicio va avanzando, o bien definitivamente dejarlo en libertad. Claro. O sea, esta reposición es muy peligrosa. Entonces, como bien lo dices, este artículo, el artículo 482, pues tiene una serie de fracciones que regulan las hipótesis cuando el procedimiento penal se va a reponer. Okay. Y entonces uno encuentra al principio, ¿no? Cuando haya una violación a derechos fundamentales, cuando exista una, porque lo viene implicando, ¿no? Cuando exista igual una violación dentro de la fase de la prueba, etcétera. Y entonces uno dice, bueno, aquí está sencillo, simplemente uno lo lee y ya. Sí, es muy claro, si hay una violación, como se dice de manera coloquial, una violación al debido proceso, y dentro el debido proceso se conforma de derechos civiles que están contenidos en tratados internacionales, están contenidos incluso en nuestra Carta Magna, habrá reposición del proceso en esos casos. Sí, están ahí, no hay que quebrarnos la cabeza. Donde sí hay que quebrarnos la cabeza, y aquí es la crítica, es que al final, justo al final de este artículo, hay un párrafo que dice que no habrá lugar a reponer el procedimiento cuando el agravio que uno plantea, y aquí se está pensando en la defensa, se fundamenta en una violación de un derecho procesal, en la inobservancia es la palabra que usa este artículo, en la inobservancia de derechos procesales que no afecten derechos fundamentales o que no afecten de manera trascendente al resultado del fallo. Sí, y ahí está la pregunta. Ahí está exactamente la pregunta, porque si uno lo lee al revés, la pregunta sería, ¿cuáles pueden ser agravios o inobservancias, para decirlo, violaciones de derechos procesales que no afectaron derechos fundamentales? Exactamente, ¿cuáles serían? Y esa es una pregunta, ¿cuál o cómo puede darse la inobservancia, por no decir, como tú ya bien lo mencionaste, violación de un derecho procesal que no vulnera derechos fundamentales? Así es, pues es todo un reto. ¿Por qué? Porque hasta donde yo me quedé, todos los derechos procesales, hoy en día, y también por lo que tú ya comentaste sobre las resoluciones de la Corte Interamericana, pues hemos metido todos los derechos procesales en una gran bolsa, en un gran saco, que se llama debido proceso. Dirían algunos, en el bolso del gato Félix. Sí. Pues sí, porque ahí cabe todo. Es como una de estas cartas bajo la mano de uno. Dice, bueno, a ver, no estaba mi defensor al momento de una audiencia, violación al debido proceso, que no llevaba la firma de quien tenía que ser uno de los autos en el proceso, también violación al debido proceso. Y entonces todo se está metiendo en el debido proceso, incluso, y esto es muy importante, incluso derechos que de ordinario no son derechos adjetivos, sino que son derechos sustantivos, porque el debido proceso tiene también un ángulo, y así lo dice, por ejemplo, Sergio García Ramírez, don Sergio, en un libro que precisamente habla sobre el debido proceso y las resoluciones de la Corte Interamericana, donde se ha estudiado, que tiene una vertiente también sustantiva y no solo adjetiva. Claro. Entonces, esto es un problema. ¿Por qué? Porque quiere decir que cualquier actuación podría, claro, con la debida inteligencia, ¿no? Con la creatividad en la defensa de un abogado, vincular una violación al proceso con el derecho fundamental al debido proceso y entonces pedir la reposición. Como se hace cuando uno presenta una queja por violación a derechos humanos ante un organismo público autónomo. Y se hace una interpretación laxa, una interpretación muy extendida de lo que puede ser realmente la violación a un derecho fundamental en concreto. Sí, ese es un buen ejemplo, porque de hecho hay personas que van a la comisión
porque dicen, pues es que mi pareja me pegó, ¿no? Ujú. Así van caminando, entonces o me gritó, y entonces ahí es donde la comisión dice, bueno, es que a ver, primero hay que entender la comisión, la procedencia de las quejas es contra autoridades. Así es. Claro, en algunos casos, y eso porque a veces mediáticamente así se maneja, por violación de derechos humanos entre las personas, pero la lógica de la Comisión Nacional, así como la lógica del Código Nacional, pues es siempre, porque esa es la tradición del constitucionalismo desde 1789, que creció y que en aquella declaración clásica, célebre francesa se dijo en el artículo 16 que aquella sociedad que careciera de derechos y no tuviera garantizada la división de los poderes, pues no tenía constitución. De ahí para acá, pues ha sido obvio y ha sido clásico hablar del constitucionalismo como un límite al poder del Estado. Claro. Y sí. yo... Perdón. No, sí, dime. Perdón. Y esta interpretación que puede darse de estas normas en concreto, tanto puede ser benéfico como puede ser negativo, porque en el caso concreto, ¿quién estaría interesado en que no se repusiera el proceso? Tanto podría ser la autoridad ministerial que tiene la carga de la prueba, como podría ser en el caso concreto también la víctima y su abogado, su representante legal. Claro, este es un punto muy importante, porque mira, acá este último párrafo, pues sí deja la pregunta cuáles pueden ser, pero la última parte de este párrafo, pues también a mí me encanta y tiene que ver con lo que estás diciendo, porque la última parte dice, o que no trasciendan al resultado del fallo. Esta redacción, esta pequeña porción normativa, pues la encontramos en varios ordenamientos procesales. ¿Y qué quiere decir? Pues que no por todo se tiene que reponer. O sea, claro. realmente es una válvula de escape muy útil para el juez, pero no para el juez ordinario que por cualquier cosa repone o que no estudia el fondo. Para los jueces sesudos, vamos a decirlo así, los jueces que con bisturí tratan de distinguir una violación simple al proceso, que no incide en un derecho fundamental, pues no debe reponer. Entonces, un juez avesado, un juez que arrastra el lápiz, lo digo muy vulgarmente, puede ocupar ese artículo para no reponer por cualquier cosa, solo que eso obligaría a que ese juez tuviera que, obviamente, fundar y motivar, sobre todo argumentar, por qué él considera que hubo una violación, pero que no fue de tal magnitud para reponer el procedimiento porque no incide en el fallo, o sea, no incide en el fondo. Que las cargas, como tú bien lo dices, las cargas argumentativas serían demasiado altas o cargas argumentativas que requieren pues un juicio muy pormenorizado, una disquisición, por así decirlo, una disquisición, un análisis muy concreto del asunto que se está analizando. Vamos sí, perdón. Vamos, regresamos, sí, perfecto. Perdón, maestro, vamos a una última pausa. Nos acompaña el maestro César Enrique Olmedo Piña. Estamos hablando sobre la importancia del principio pro persona en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Continuamos después de una pausa. Están escuchando Hablemos Derecho en Radio Ciudadana. Estás escuchando Hablemos Derecho. En un momento regresamos. Estás escuchando Hablemos Derecho. Ya estamos de regreso en su programa Hablemos Derecho, en la conducción de Héctor Carrión Perea. Adelante, Héctor, con nuestro invitado. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, recordarles que también nos pueden seguir vía Twitter, vía Facebook, en @Instituto INEPA con ~P, y en Facebook, en Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio. Ya pues se están enviando algunos comentarios, también se está dando difusión al programa
que hoy nos atañe. Y bueno, estamos hablando con el maestro César Enrique Olmedo Piña. Él es abogado socio del despacho Burgoa Orihuela, un connotado despacho en materia procesal constitucional y también en materia de amparo, y sobre todo por pues los antecedentes académicos que ha tenido este importante despacho. Maestro César Enrique, estábamos hablando de la importancia y esta, por así decirlo, y no me quiero adelantar a lo que seguramente usted ya ha advertido sobre el principio pro persona en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero por así decirlo, estas deficiencias que se están analizando en torno a una importante ley que curiosamente ya está vigente en 3 entidades federativas. Pues sí, empieza a desarrollarse, empieza a crecer, porque y vamos a también decir algo que no, ahorita lo que estás comentando, pues la reforma ya nos va a alcanzar. Uno de los transitorios, como ya se ha platicado muchas veces, de la propia del propio decreto de reforma en junio del 2008, pues decía que se tendrá hasta 8 años. Hasta 8 años. Y ya estamos a nada. Pues a 2, o sea, esto es un parpadeo, y yo creo que todavía hay muchas entidades que no lo han hecho, ¿no? Aunque bueno, ese ya sería materia de otro tema. Ese ya será materia de otro importante programa. Pues sí, ver la implementación, ver la capacitación, porque todavía, aunque ya se puedan establecer la infraestructura y los medios, aún el camino es largo para la capacitación. Pues ahorita especialmente estamos hablando de cómo va a hacerle un juez para distinguir una violación de derecho procesal de una violación de un derecho fundamental. Pues eso la carga argumentativa que le da, pues solo se requiere con la capacitación debida, ¿no? Y bueno, la capacitación que va a tener incidencia en la labor integradora del Poder Judicial, no únicamente de las entidades federativas, sino también de la Federación. Este tipo de inconsistencias o proyectos fallidos, por así decirlo, de integrar normas de derechos humanos en importantes normas de derecho procesal penal, da cabida a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda llevar a cabo algunas opiniones, por así decirlo, de carácter consultivo en la interpretación de estas normas? Sí, claro, de hecho, eso sería como lo que yo podría decir para solucionarlo. A ver, el problema es entonces que el Código Nacional de Procedimientos Penales desperdició la oportunidad de poder precisar en qué casos, o al menos con qué alcance, se podía aplicar el principio pro persona. No lo hizo. Entonces, ¿a quién le cae la pelota? Pues bueno, al Poder Judicial. Alguna vez Alexis de Tocqueville, este extraordinario autor de La Democracia en América, dijo una frase que le dio la vuelta pues a toda la teoría del derecho y a todos la responsabilidad que tiene el Poder Judicial, porque decía que solo con los golpes redoblados de la jurisprudencia iba a sucumbir al fin la ley. Fue una frase que gustó mucho en la comunidad jurídica, tanto nacional como internacional, y hacía referencia, porque la frase es muy gráfica, solo con los golpes redoblados de la jurisprudencia. O sea, solo con la labor interpretativa, integradora que ahorita refieres, del Poder Judicial, es como este principio otra vez con el Poder Judicial se va a poder modular. Y digo otra vez con un poco de molestia porque pues siempre toca al Poder Judicial tener que enmendar, tener que hacer una labor de más por las deficiencias del Poder Legislativo. O sea, yo no digo que el Poder Judicial no tenga que interpretar, esa es la labor que tiene que hacer, interpretar. Pero si la ley viene tan hueca, por así decirlo, tan abierta, tan simplista, tan nada más dibujada, la carga para el juez pues es peor, porque te vas a encontrar jueces que, y esto es una cita que inclusive en algún artículo ya pudimos hacer referencia, de Ruiz Matías Alberto Miguel y Ruiz Jiménez César Alejandro. Ellos son dos autores de una obra, bueno, de un artículo que se llama El principio pro homine en el sistema jurídico mexicano. Este es un artículo que se publicó
Héctor, en una obra coordinada por la jueza primero de distrito en materia administrativa, la jueza